Saludos transatlánticos. Como advertíamos la semana pasada, todo camino hacia la paz tiene sus escollos. Tal vez pecamos de ser demasiado optimistas en ese sendero, pero indicios había, al igual que los hay ahora, de que puede haber un acuerdo entre Irán y la administración estadounidense para poner freno a las hostilidades y, pues bueno, intentar una estabilidad en la zona. Pero hemos tenido una semana bastante agitada. La entidad sionista de Israel ha continuado con su campaña colonial y genocida tanto en los territorios ocupados de Palestina como en el Líbano. Irán ha respondido militarmente dejando claro que no hay solución para Irán si no va acompañado de un cese de las hostilidades de la entidad sionista contra el Líbano. Y en el caso de Estados Unidos ha golpeado tímidamente y su presidente Donald Trump ha lanzado de nuevo amenazas contra Irán. En eso estamos. No es que deseemos hablar siempre de Oriente Medio, pero consideramos que ahora mismo no hay otro tema en la esfera internacional más importante que este. Les saluda José Luis Torremocha Martín, acompañado, como siempre, como es habitual, con el dueño del timón, a mi derecha, Yamani Entommi, politólogo, especialista en geopolítica y en tantas muchas cosas. He estudiado una semana más para hablar, yo no sé si llamarlo ya crisis en Oriente Medio, conflicto en Oriente Medio, guerra en Oriente Medio, guerra entre Irán, Estados Unidos o guerra entre Irán, la entidad sionista de Israel y su aliado Estados Unidos. Pues se podría decir todas estas cosas y más. Es una guerra, es una crisis, es un conflicto y es un antes y un después, y además es un cruce donde se está decidiendo un nuevo mundo, donde vamos a pasar de un mundo ya venía viéndose, pero ya estamos ya de lleno. Lo estamos viendo, o sea, ese mundo ya existía, pero ahora Irán, el conflicto de Oriente Medio, la crisis de la crisis de Oriente Medio o la guerra contra Irán o lo que queramos, lo ha hecho patente. Estamos pasando de un mundo donde Estados Unidos, aunque muy debilitada en comparación con su pasado, y estamos pasando ya, viéndolo, un mundo donde emergen claramente cuatro polos de poder, en el cual Estados Unidos sigue teniendo su poder, pero muy debilitado, en el cual Rusia está trabajando para conservar o para hacer patente su poder, al menos en su región. China ya se veía venir, no hace falta decirlo, y gracias o a causa de esta cosa que no sabemos nombrar, de este conflicto en Oriente Medio, ha emergido un cuarto polo de poder, que es Irán. Y es un poder emergente, cada vez más consolidado, y es un polo de poder regional, lo cual esto reduce mucho el poder, aunque sea por equilibrio de balanza de la entidad sionista en la región, y hace que Irán sea un polo y un actor regional y en ciertos aspectos global,
que hay que vigilar y que hay que tener en cuenta pero muy en serio. Iniciando con lo que ha pasado esta semana, Irán ataca con misiles a la entidad sionista de Israel en los territorios ocupados de Palestina. Se ha querido darle mucha trascendencia a esta acción. Sí. ¿Tú se la das? Yo absolutamente, porque es la primera vez que Irán es la que toma la iniciativa. Antes Irán respondía a ataques, pero esta vez ha sido Irán quien ha tomado la iniciativa de atacar a la entidad sionista, a los territorios ocupados. Pero es que además es la primera vez que Irán hace una cosa que es militarmente vincular lo que está sucediendo en el Líbano con las negociaciones, militarmente, porque antes lo decía, pero ahora ya es militarmente patente, porque por primera vez Irán dice hay que parar los ataques contra el Líbano, pero sobre todo si la entidad sionista ataca Beirut, la región sur de Beirut, nosotros responderemos. Aquí hay un matiz que posiblemente la gente no lo sabe, o sí lo sabe, no lo sé. Y es que Hezbollah ataca el norte de Israel, de la entidad sionista, de los territorios ocupados. Estos responden atacando el sur de Beirut, la región del sur de Beirut. ¿Qué significa eso? Significa que posiblemente Hezbollah, cuando atacó, sabía que la entidad sionista, el ejército de la entidad sionista iba a atacar Beirut. Eso, y no solo eso, sino que sabía que a Irán no le iba a temblar el pulso en responder, lo cual a mí me da que hay una cierta connivencia ya clara. Si ya existía, todos sabemos que Hezbollah es un actor, es un aliado de Teherán, pero esto demuestra que hay una cierta independencia y autonomía de Hezbollah en actuar, pero a sabiendas que a su gran aliado, que es Teherán, no le va a hacer, o sea, no le va a suponer ningún problema en contestar, lo cual hay como una especie de connivencia, una alianza, no tanto como la de Estados Unidos y la entidad sionista, que aparentemente la entidad sionista siempre pone en aprietos a Washington, a la administración Trump, y esta última no le queda más remedio que acudir a salvar su gran aliado en la región. A diferencia de eso, parece ser que entre esos dos aliados, entre Teherán y sus aliados, lo que llamamos el eje de la resistencia, no existe esa, si bien hay autonomía, pero es una autonomía de que yo sé que no te va a molestar que yo haga ciertas cosas, a pesar de ser tú el hermano mayor y el gran hegemón de la región dentro de su campo, dentro del eje de la resistencia, pero parece ser que a Teherán no le da miedo, no le preocupa que responder, incluso tomando la iniciativa. Pero también quisiera aquí introducir un elemento que si luego volveremos sobre ello, es que esta vez parece ser que las negociaciones han entrado ya en una fase en la cual cada actor ya mide su poder y claramente tiene que equilibrar la balanza de poder dentro del mismo proceso de negociaciones, en el sentido de no podemos seguir negociando con un impasse. Es decir, cada uno intenta demostrar que es más fuerte. Estados Unidos quiere ser la más fuerte, Irán también, el equilibrio de fuerzas parece que está a la par, pero ahí estamos
por decirlo por inventarnos algún término, estamos en la fase de negociación agresiva, en la que Estados Unidos es el gran perdedor, por más que diga, porque es un actor que ha pasado de hablar directamente, francamente, públicamente, de derribar y derrocar el régimen, a negociar con Irán de tú a tú. Incluso el Pentágono, funcionarios de la Casa Blanca salieron a decir que, me imagino que lo hablaremos luego, que tras la caída o el derribo del helicóptero Apache, que Estados Unidos tenía la obligación de responder para reequilibrar el poder. Es decir, que Estados Unidos reconoce explícita y implícitamente que en momentos, al menos en algunos momentos de este conflicto o de esta contienda, o como la queremos llamar, ha estado en una posición de debilidad. Bueno, luego vamos a hablar de las bravuconadas de Donald Trump. Queda claro, después de lo que ha sucedido esta semana, que no hay solución de estabilidad en la zona sin contar con el Líbano. Pues yo, por lo que veo, está claro que Irán está tomando muy en serio sus propias palabras. Está claro que Irán, a diferencia de Estados Unidos, conoce y reconoce que es un polo de poder emergente dentro de la región, un polo de poder a nivel global debido a su propia geografía, y me refiero a Hormuz, pero también los propios iraníes, las propias élites en el poder de Teherán, reconocen que en parte, Irán es como es ahora mismo posiblemente por su capacidad militar, etcétera, y su resistencia y su paciencia estratégica, pero también por sus aliados en la región. Entonces, a diferencia de Estados Unidos, que claramente está abandonando sus aliados, o mejor dicho, está intentando avasallar a sus aliados, Irán parece ser que es un tipo de poder, por lo menos en estos momentos, ya veremos cómo evoluciona todo esto, es un poder que se basa en el eje su poder se basa en el eje de la resistencia, toda ella, donde Irán clarísimamente es el epicentro de ese poder, pero que esto no va en detrimento de cierta capacidad de actuación de los demás, que Irán lo único que hace es, digamos, hacer patente ese poder, pero es que además desde una perspectiva de Irán sabe perfectamente que está aislada dentro de la región y su única baza es defender y mantener sus aliados intactos. Por lo tanto, a Irán posiblemente no le queda otra que cumplir su palabra con sus aliados, porque si hubiese dejado a su suerte a Hezbollah en este momento, o si hubiese faltado a su palabra cuando dijo si atacáis el sur si atacáis Beirut, vamos nosotros a reaccionar y a reaccionar militarmente. Si no lo hubiese hecho, posiblemente tanto la entidad sionista como Estados Unidos hubiesen interpretado como es un gesto de debilidad, pero lo más importante, y para mí ahí está el punto axial, es que posiblemente sus aliados estarían dudando de la capacidad la capacidad de Irán para defenderlos, y sobre todo de su lealtad, porque una de las preocupaciones, y sobre todo no tanto de sus aliados, sino uno de los mensajes que intentaron colocar los enemigos de Irán y los adversarios de Irán, tanto los países de la región,
las monarquías del Golfo, todos estos, más los Estados Unidos y la entidad sionista, es que intentaron colocar el mensaje de que Irán estaba negociando a costa de Hezbollah, a costa de sus aliados. Por lo tanto, Irán necesitaba ese gesto para decir: no estamos negociando, pero en ningún caso, bajo ninguna circunstancia, vamos a dejar solos o vamos a renunciar a nuestros aliados o les vamos a dejar en la estocada. O sea, eso es lo que creo yo que Irán necesitaba demostrar con la iniciativa de atacar no solo a la entidad, no solo a los territorios ocupados, atacó también a Bahrein, a Kuwait, a Jordania. Ahí quería ir yo, a lo que has llegado ahora mismo. Atacó a Bahrein, que ya lo había hecho, a Kuwait, que también lo había hecho, y a Jordania. O sea, una cosa muy curiosa, pues aquí nos ven desde todo el mundo, pero es que Jordania es muy famoso por el turismo. Por lo menos aquí en Occidente, por los monumentos, etcétera, etcétera. O sea, ha bastado unos misiles, ¿no? Unos cuantos misiles para no arruinar el turismo en Jordania, pero dejándolo seriamente herido ahora mismo. Bueno, forma parte estado de el Medio Oriente que viene y que va a cambiar, que ya anunciaba la semana pasada, en el que nada va a volver a ser como antes, como dice la canción. Bueno, sí, a ver, a mi juicio, eso es una cosa subjetiva mía, quizás mucha gente no estaría de acuerdo, que Jordania reciba 1 millón, 2, 3 o lo que sea, millones de turistas, puede ser. Puede ser que de repente 1 millón de turistas deje de ir a visitar a Petra, puede ser. Pero lo que yo creo, lo que yo pienso, Jordania es una invención, y es una invención escudo de la propia entidad sionista. O sea que como país, como Estado, Jordania es una coalición, por lo menos en su fundación lo fue, es una coalición de tribus que en su momento trajeron a una dinastía hashimita de la Meca y la establecieron ahí, pero con una serie de condiciones. Una de ellas, y eso se ha demostrado a lo largo de la historia, rara vez, muy raras, en muy raras ocasiones, Jordania ha mostrado una animadversión o un conflicto directo con la entidad sionista, porque su fundamento es eso, es servir como de zona de nadie entre países árabes muy, en su momento por lo menos, muy en conflicto con la entidad sionista, pero sobre todo también de válvula de escape de la propia población, que no le quedaba más remedio que irse de la zona por infinitas atrocidades del ejército de la entidad sionista. Basta saber que hay millones de palestinos que viven en Jordania, hasta tal punto que tienen representación en el Parlamento jordano, o sea, representación como palestinos, no como ciudadanos jordanos 100%. Entonces, la entidad, Jordania, el turismo, no creo yo que Jordania le afecte mucho, porque es un país que seguramente, sin el apoyo de Estados Unidos, sin el apoyo de sus aliados de la región, me refiero al apoyo militar y el apoyo financiero, pero sobre todo financiero, Jordania no tiene muchas capacidades. Que ahora pierda 1 millón de turistas porque Irán ha atacado, bueno, yo creo que ni hace falta que atacara esto. No hay que olvidar que una de las bases tecnológicas en cuanto a
a vigilancia, radar y todo eso, se encontraban por lo menos en Jordania y era como la que primero detectaba y pasaba la información, o sea, creo que se llama la ASRAC, la base es donde Estados Unidos tiene instalada una serie de tecnologías de detección y que luego le pasa la información a la entidad, al ejército de la entidad sionista. O sea que Jordania participa activamente en la defensa de la entidad sionista. Ya, pero llaman y millones de europeos van a tener más difícil ir allí porque los seguros no cubren las acciones de guerra. ¿Tú crees que esto puede motivar que la Unión Europea, digamos, trate de dar algún paso en esta guerra que está a las puertas de sus gobiernos en el sentido de proximidad geográfica? ¿Tú crees que la Unión Europea va a hacer algo? No, yo creo que no. No tiene, la Unión Europea con sus líderes no tiene ninguna capacidad, están atados y bien atados y maniatados. Pero antes disimulaban mejor, ¿no? Bueno, no sé yo si disimulaban mejor. Cuando Merz dijo aquello de Israel, la entidad sionista la añado yo, ¿vale? Él dijo Israel. No lo dijo. hubiera dejado de ser presidente al día siguiente. Sí. Bueno, al día siguiente a las horas hubiera dimitido. Que el ejército de Israel hacía el trabajo sucio de Occidente, no creo que era tan poco, o sea, era muy explícito eso, o sea, claramente estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo el ejército sionista en Gaza, es que estaba de acuerdo con un genocidio, lo cual muy así, estamos hablando de Alemania, queramos o no, que es la que decide de algún modo los vaivenes de la Unión Europea. Junto a Francia. Bueno, Francia, ya sabéis lo que opino. Francia lo que le queda es el nombre. Bueno, no sé yo si en algún momento lo tuvo desde que desapareció Napoleón. Pero ya sabéis que yo en eso soy muy... especialmente crítico. Soy no crítico, porque crítico es que decir que algo te importa mucho, pero es que a mí Francia es un país que vivía de explotar a otros países africanos, y en el momento en que han empezado a decirle dégage, y en algunos países sí que le han expulsado. Ahí están algunos países del Sahel, se le está notando. O sea, Francia, ¿qué quiere que te diga? No era el tema, pero Francia ya su decadencia le ha llevado, y su declive, mejor dicho, le ha llevado hasta la celebración hasta ganar una Copa de la UEFA ya se le supone un problema de seguridad. Incluso ganando la UEFA, uno de sus equipos, el Paris Saint-Germain, gana y vas y te encuentras con que hasta eso le supone un problema serio, que lo hemos visto, para que veas hasta dónde, y eso porque Francia no supo integrar a miles por millones de personas que no se sienten parte porque parece ser que la Quinta República solo es la gente que ha estudiado en el colegio, no recuerdo el colegio de administración, no sé cómo se llama, por cierto, que todos los presidentes de Francia vienen de ese Instituto Superior de Administración, creo que se llama, o algo así. Francia, la Quinta República, está pensada para esta gente, no para el resto. Por lo cual, pues, incluso cuando ganas te supone un problema, pues imagínate. Pero bueno, volviendo al tema que nos ocupaba, que Europa no tiene ninguna capacidad. Yo creo que Europa ha puesto todos los huevos en la cesta de Ucrania, absolutamente todos. Ni eso ha sido capaz de generar alguna cosa a favor de Ucrania, me refiero más allá de donar aquel armamento ya obsoleto y
Y el ejemplo lo tenemos en España, que yo creo que le donó 6 tanques que estaban ya en las últimas, que tuvo que arreglarlos para donárselos o algo así. Hemos visto como algunos países también están donando aviones, Patriot, no sé qué, pero está claro que ni eso han sabido generar nada, o sea, ni con eso. Teniendo una guerra dentro del continente, pues nada, no saben cómo gestionarlo, que es lógico también, porque es que la Unión Europea, para bien o para mal, son 27 y cada uno con sus intereses. Nosotros aquí lo dijimos alguna vez, que esto es un club económico, que esto se gestó por una cuestión económica, y cuando los intereses económicos entran en liza, lo que sucede es que los grandes se quieren aprovechar de los pequeños, y en eso está la Unión Europea. La Unión Europea, pues al final, de tanto hablar de Ucrania, que yo sepa, no han hecho nada a favor de Ucrania. Al final Ucrania se las tuvo que ingeniar, se las tuvo que buscar soluciones, y hay que decir que han generado una industria de drones muy importante. De hecho, Zelensky no hace mucho estuvo en Oriente Medio, en varios países, prestándole apoyo claro, contra Irán. Sí, pues lógico, porque Irán es aliado de Rusia. Entonces, intentando también vender su tecnología de drones, lo cual viene a demostrar, bueno, está claro que Zelensky se ha dado cuenta, o al menos las autoridades de Ucrania se han dado cuenta, oye, que aquí las castañas las tenemos que sacar nosotros mismos del fuego, y si yo he podido generar por necesidad una industria de drones, pues a esa industria le puedo sacar un poquito de provecho financiero, económico, lo que sea, comercial, pues bienvenido sea, porque estos no hacen más que hablan mucho, pero quien está en el frente soy yo, y cada día lo tengo más crudo. Entonces, pues en esas estamos. Ahora, ¿qué van a hacer en Oriente Medio? Es que no tienen ninguna capacidad, absolutamente ninguna capacidad. Bueno, yo creo que ninguna voluntad, más bien que capacidad, porque se habla generalmente de la venta de armamento, de dejar de vender armas al antisionista para que haga su genocidio, evitar eso, pero pocas veces se habla de suspender el acuerdo comercial con la entidad sionista, y los principales países de la Unión Europea participan en ese reparto. Recientemente hemos conocido unas informaciones que decían que esos territorios, los últimos territorios ocupados en lo que es el proyecto colonial de la entidad sionista, estaban sirviendo para generar agricultura, hacerla prosperar y vender todo eso a la Unión Europea. Y puedes decir, es una cosa de pequeña escala, posiblemente lo sea, pero es claramente querer participar en el reparto, por no hablar de otras muchas empresas que nos ha enseñado siempre BDS, lo ha proyectado BDS. Entonces, dices tú que no tiene capacidad. Si suspendiera el comercio con la entidad sionista de Israel, mira, eso sería prácticamente el bloqueo de ese país, por llamarlo de alguna manera, porque más del 65% de su comercio es con la Unión Europea. Vale, yo te voy a contar, a ver, preparando este programa he estado leyendo pues, cosas de la propia prensa israelí. Y hay un conflicto, lo que no se sabe es que hay un conflicto dentro del propio gobierno de la entidad sionista, porque algunos ministros y ministras de los partidos más extremistas, por ejemplo Ben Gvir, Smotrich, todos estos, Ben Gvir, por ejemplo, ha ido tan lejos que decía que había que ir al Líbano, coger a niños y mujeres y apresarlas a libaneses y llevarlas a las cárceles en el territorio ocupado y humillarlas públicamente
porque es lo que más daño hace a los árabes. Es algo parecido a lo que hizo con la flotilla, la última, ¿verdad? Y para que sepas, donde realmente las autoridades de la entidad sionista es lo que verdaderamente les preocupa. Ha tenido que intervenir Benjamin Netanyahu para decirles: esto nos dejaría solos, esto nos aislaría. Dentro de ese aislamiento me imagino también que estará hasta cierto punto la Unión Europea, pero no solo la Unión Europea. Pero lo que más le preocupaba al primer ministro era que la entidad sionista, el ejército de la entidad sionista no está capacitado para enfrentarse con Irán sin el apoyo de Estados Unidos. En ningún momento hablo de la Unión Europea, en ningún momento hablo de la comunidad internacional. Para la entidad sionista y sus gobernantes, lo único que verdaderamente les preocupa es que Trump les deje solos. Eso es lo que verdaderamente preocupa en esto. Efectivamente puede ser que el 60% y tal de comercio es con la Unión Europea, lo que quieras, pero yo también pienso que, al igual que antes hemos dicho, he dicho yo, que Jordania, independientemente de que pueda generar cierta diversificación económica, que Jordania sin el apoyo estadounidense eso es lo que pienso yo, no digo que sea así, cada cual que piense lo que crea. Igual que Jordania, sin el apoyo de toda esta gente, de todos estos países, independientemente que puede recibir 3 millones, 4 millones de turistas, incluso ahora mismo, da igual, porque eso no le va a salvar, porque se sostiene gracias a ese apoyo financiero y militar extranjero. Pues la entidad sionista, lo que yo no creo que esto le afecte mucho, porque la entidad sionista vive bajo la premisa de estamos amenazados existencialmente. Bueno, pues si esta gente no son capaces, me refiero a la Unión Europea, que no creo que en ningún momento vaya a llegar a establecer el embargo total a la entidad sionista, pero que si esta gente, estando nosotros luchando por nuestra supervivencia, porque la gente esto que llaman el eje de la resistencia, lo que pretende, o al menos así lo venden ellos, o así lo piensan, o así lo subjetivizan, lo que pretende es borrarnos de la faz de la tierra, y los occidentales, en este caso los europeos, no lo ven. Bueno, pues a lo mejor ese 60% no es tan importante, porque estamos luchando por nuestra propia existencia. Entonces, lo que verdaderamente importa es que de lo que hablaba Netanyahu, precisamente en el gabinete, así se llama, gabinete de crisis, era de la munición. Precisamente que nos vamos a quedar sin munición, sin capacidad de defensa, porque nos van a faltar misiles, Patriot, THAAD, nos va a faltar munición, pero no munición de cartuchos de fusiles, sino munición porque el tipo de guerra actualmente es una guerra diferente. No hay, salvo en el norte, en el sur del Líbano y hasta cierto punto en Gaza, no hay una confrontación directa, porque hasta en el sur del Líbano la guerra ha mutado. Ya no es una guerra clásica de una guerra asimétrica entre Hezbollah, que son unas milicias, contra un ejército organizado con tanques, que la propia guerra en el sur del Líbano ha mutado, y lo que más utiliza ahora mismo Hezbollah, las milicias de Hezbollah, ya también son drones. O sea, que la zona también está sembrada de fibra ¿cómo se llama esto que utiliza también? Fibra óptica. Eso, de fibra óptica, efectivamente, gracias. O sea, lo cual, la guerra ya es una guerra compuesta, es una guerra asimétrica, pero ya muy tecnologizada. O sea, rara vez, sí, por supuesto lo hay, pero ya no es una confrontación entre
50 milicianos con un Kalashnikov que van allí gritando hacia el enemigo para morir y irse al cielo, que eso no tiene nada que ver, que eso ya lo fue en su momento. Ahora ya la cosa ha mutado completamente, ahí la guerra ahí se ha convertido en un conflicto de tecnologías, si bien asimétricas, pero ya no son o sea, son muy dañinas. El ejército, te doy un ejemplo. Si no me equivoco, en el 99, en 1999, no, creo que en el año 2000, el ejército de la entidad sionista tuvo que abandonar el sur del Líbano porque fue expulsado en aquel momento por la resistencia. El año anterior, en el 99, durante todo el año, la resistencia pudo, digamos, matar a 30 o 33, no recuerdo el nombre, pero no llegaba a 35 militares, ¿vale? Hace nada, hace 2 o 3 días, en 4 días, la propia entidad sionista reconocía 50 heridos muy graves y muy graves. Lo cual, eso ya es un salto cualitativo de aquí hay algo que no está, aquí hay algo que que nosotros por lo menos que no sabemos interpretar, que ya no es una guerra clásica, no es, insisto, ya no es eso que decíamos antes de un miliciano muy doctrinado, muy ideologizado que corre hacia gritando Dios es grande hacia la muerte. No es eso. Lo cual la entidad sionista, el ejército de la entidad sionista sabe fehacientemente que necesita munición, pero munición que necesita y que solo Estados Unidos le puede ofrecer, pues hasta misiles, hacer funcionar tecnología, tecnología de monitorizar los movimientos del enemigo, etcétera, etcétera. Lo cual, ojo, que volviendo a la pregunta, estoy divagando mucho, que yo la necesidad de Israel no la veo yo muy necesitada de la Unión Europea ni de su comercio. Lo que ahora mismo creo que ellos se conciben. Hay un gran revuelo en los medios de comunicación hebreos de ojo, que esto no es lo que queríamos, esto no es lo que esperábamos. Por primera vez hay una división. Generalmente siempre hubo una cierta, lo que llaman ellos el frente interior, siempre ha estado muy alineado en cierta medida con el gobierno, con el ejército. El ejército siempre tuvo cierta, digamos, acuerdo global dentro de la población. Esta vez ya empieza la cosa a ser diferente porque hay cuestionamiento al desempeño del gobierno, al desempeño del ejército. Al menos ciertos medios ya no se encuentran, no se sienten tan cómodos alineados con la visión, con la versión oficial. Vamos a hablar ahora de un actor en la región que sí es importante, Estados Unidos de América. Su presidente ha expresado esta semana su decepción y su confusión en distintas declaraciones, diciendo que no entendía que la entidad sionista atacara el Líbano y que menos podía entender que Irán respondiera con ese ataque balístico a Israel, a los territorios ocupados de Palestina, mejor dicho. Han pasado los días y tampoco entiende Trump que le hayan tumbado un helicóptero muy costoso, según ha dicho él mismo. Pero bueno, que se salvaron dos vidas, sí, según él de milagro, y que el coste
del helicóptero es lo de menos. Y ha terminado esta serie de disparates volviendo a amenazar a Irán y a su población, pero Yamani tampoco lo ha hecho anunciando el apocalipsis como en las anteriores amenazas antes de esta, entre comillas, tregua. ¿Todo esto qué significa? Pues básicamente significa la frustración del presidente Es de muy Estados curioso Unidos. porque muchas de estas cosas a través de su red social, Sí, sí. ni siquiera compareciendo Pero bueno, en una rueda de prensa. esa es una forma de actuar de él, incluso desde el primer mandato. Kalibaf, el presidente del Parlamento iraní, le respondió algo así como que, tu frustración no significaba nada para nosotros, que nosotros tenemos que defendernos y lo vamos a hacer. No con estas palabras, pero vino a decir algo parecido. Cuando parece ser que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaba muy enfadado, algunos dicen muy decepcionado, muy frustrado con Irán, porque hacía 2 semanas que Estados Unidos había mandado una propuesta y los iraníes la estaban estudiando con mucha calma, muchísima calma, y eso le frustraba mucho. Conociendo al personaje, posiblemente pues no le gusta nada, lo consideraba como que le estaban ignorando. Lo que pasa es que los iraníes están trabajando su propuesta, pero también están trabajando a través de la propuesta lo que siempre hemos dicho aquí, que es la paciencia estratégica. Están a la vez que ellos demuestran una paciencia estratégica grandísima, están viendo también las reacciones del otro y a ver cómo actúa, sabiendo que a lo mejor están pensando a ver hasta dónde el otro puede aguantar o no aguantar. Esto por un lado, esto ya lo tenía frustrado. Trump tiene la necesidad imperiosa de terminar con esto lo antes posible, porque a pesar de que es verdad que es el segundo mandato, que él total, que le da igual que si gana o no gana, pero conociendo al personaje no creo que si pierde la mitad de mandato, pues midterm, pues eso le complicaría los próximos 2 años que le quedan, que quiera o no. Esto por un lado. Un elemento extremadamente importante que yo se lo escuché a un experto preparando esto, que es por qué Irán no hace ningún esfuerzo para atrapar los pilotos de los aviones que derriba. Eso es interesantísimo. Yo la verdad que no lo había pensado. Pensaba que efectivamente Estados Unidos podría tener cierta capacidad de localizar y salvar antes que los iraníes. Este experto decía, no es así. A Irán no le interesa en ningún momento tener soldados estadounidenses presos en Irán, pilotos presos en Irán, porque eso podría cambiar el ánimo de la población estadounidense. Porque una vez Irán tiene soldados, imagínate que Irán atrapa 2, 3, 4, 5, 10 pilotos. Salvar al soldado Ryan. Claro, entonces ya la población estadounidense... Rambo. Claro, ya y podría... esas grandes películas. Claro, porque también hay que tener la psicología colectiva estadounidense, y es verdad, la recuerdo cuando la primera, tras el 11S, cuando muchos de los estadounidenses no estaban de acuerdo con atacar Irak, porque se aprovechó para terminar lo que el George Bush padre había dejado en su momento. Muchos de los estadounidenses, los primeros tiempos, antes de que los soldados estadounidenses entrasen en el territorio iraquí, cuando todavía se estaba preparando el ataque, la
la tormenta del desierto, algunos estaban en contra, algunos dubitativos, pero una vez entraron los soldados, todo el mundo se alineó con el presidente porque, bueno, ahora ya nuestros hijos están muriendo. Ahora hay que estar detrás de ellos. Entonces, lo que no quiere Irán es que esto acabe sucediendo, porque una vez tú tienes 2, 3, 4, 5 soldados en territorio, en tus cárceles, entonces como el presidente tiene la obligación de devolver los hijos de Estados Unidos a sus padres y a sus madres. Esto ya cambia completamente la psicología de la población. Puede ser que muchos de los que ahora están incluso frontalmente en contra acaben diciendo, bueno, pues ahora ya toca ir y enseñar a estos malditos ayatolás qué significa meterte con Estados Unidos, porque nuestros hijos están en sus cárceles y ya estos han ido lejos. Una cosa que tú me lances un misil, me tomes un avión, me derribes un avión y tal, y otra cosa que te atreves a coger a mis hijos y llevarlos a la cárcel y exhibirlos. Eso ya es otra cosa. Entonces, por eso, Irán hace el show, como que voy a buscar, como aquella vez que derribaron aquel avión, no sé si era... el piloto jamás apareció. Apareció y tal, y parecía que la población lo estaba buscando y tal y cual, pero finalmente salió Trump a decir, en una operación de nunca vista y tal, hemos podido salvar y tal, incluso... Tal, y me parece a mí que eran esto, en plan, ahí lo tenéis. Ir a recogerlo ya, porque no queremos que lo atrape la población primero, porque entonces tendremos que intervenir, y si lo cogemos tendremos que negociar su liberación y eso nos causaría un problema. Ojo con el tema, porque yo la verdad que no lo había visto así, pero le veo mucha lógica. Otra cosa que es lo que hace Estados Unidos siempre, que el helicóptero Apache básicamente es un tanque volante, ha sido derribado por casualidad por un dron que es el Shahed, que, a ver, no. La cosa va mucho más allá, porque empieza a surgir la idea, y esto empieza ya a sentar cierto miedo, cierta preocupación, por lo menos en el propio Pentágono y en el ejército de la entidad sionista. Porque del Shahed ese, que supuestamente han derribado por casualidad, porque se han encontrado básicamente por casualidad en el aire, de ninguna manera, y eso se lo escuché a un experto militar, de ninguna manera podría derribar un Apache, por una sencilla razón. Porque Apache es un avión extremadamente preparado, con todo tipo de sensores y radares para detectar cualquier amenaza, y lo más importante es que el Shahed, su velocidad máxima no llega a 200 kilómetros por hora. Creo que está en 185, a lo mejor la mejor versión sería 200 kilómetros. Y al Apache su velocidad punta es de 300 kilómetros por hora, lo cual incluso más. Y además la versión que ha derribado ahora Irán es la más avanzada, la más avanzada, lo cual es como decir que la tortuga ha ganado a la liebre, imposible. Y eso introduce un elemento posiblemente que Irán sí que utiliza, y ya sale de la conjetura de en plan Irán está utilizando un discurso para también asentar cierto relato, cierta superioridad militar en términos de relato, pero que a la hora de la verdad no tiene nada. Empieza a sentar un elemento nuevo, que es posiblemente Irán tiene tecnología que todavía nadie sepa. Que posiblemente, si es un Shahed muy avanzado, y que su velocidad supera al Apache o lo iguala, lo cual ya no se pueden utilizar los helicópteros, que por cierto, eso lo primero que lo utilizaron fue el ejército de la entidad sionista. Posiblemente ya no se puede utilizar los helicópteros para cazar los drones, porque si te lanzan este tipo de drones o otra tecnología que no se sabe, que un dron que su velocidad alcanza, iguala o supera
un helicóptero, pues a lo mejor ya es un problema, porque a lo mejor el cazador acaba a ser cazado, que es lo que sucedió. Pero si es una tecnología nueva que todavía no sabemos, pues también es un elemento de preocupación para el Pentágono. En todo caso, todos coinciden en que el derribo ha sido un derribo intencionado y no ha sido un choque entre dos aparatos que uno de ellos no se dio cuenta, no, no. Un Apache se da cuenta perfectamente porque encima es la versión más avanzada. Bueno, pues ahí lo vamos a dejar hoy. Seguramente nos va a costar salir de Oriente Medio, como nos está sucediendo en los últimos meses. Les animamos a que nos sigan en nuestras redes, que bichen nuestra web, www.transatlántico.org. Y en no mucho tiempo seguiremos informando sobre este y otros temas en este mundo que navegamos siempre con espíritu crítico y constructivo. Que tengan una buena feliz semana. Hasta la próxima.